Hola chicos y chicas, una vez más en este vídeo en el que vamos a continuar aprendiendo a utilizar la herramienta GeoGebra, vamos a aprender una manera de hacer un triángulo equilátero sin utilizar la herramienta de polígono regular. Y esto nos va a servir para conocer mejor el triángulo equilátero y sus propiedades y para conocer mejor la circunferencia y sus propiedades, ¿vale? Y cómo iniciarnos al dibujo de determinadas figuras a través de lo que llamamos el dibujo técnico o el dibujo geométrico, que es algo que ya habéis comenzado a hacer, pero que veréis que a lo largo de lo que queda de educación primaria y en educación secundaria vais a utilizar para hacer cosas fabulosas, cosas bastante increíbles. En este caso vamos a hacer una tarea básica de dibujo geométrico, de dibujo técnico, que es elaborar un triángulo equilátero. Para ello, como digo, os voy a recordar cómo se hace y qué es un triángulo equilátero, y además os quiero decir que esta es una tarea que vais a tener que entregar a través de un archivo de GeoGebra, pero también a través de una fotografía de un folio o de vuestro cuaderno, utilizando para ello la regla y el compás. Vamos a comenzar recordando qué es esto de un triángulo equilátero. Bueno, pues un triángulo equilátero, como sabéis, o como recordáis, es un triángulo que tiene una característica, y es que es regular, es decir, todos sus lados miden lo mismo. Por tanto, la distancia entre A y B, que en este caso es 5,9, la distancia entre B y C también es 5,9, y la distancia entre C y A es 5,9. ¿Cómo puedo hacer yo un triángulo equilátero en GeoGebra? Pues sabiendo que tiene la propiedad de ser regular, yo puedo seleccionar la aplicación, la herramienta de polígono regular, elegir dos puntos y decir que quiero que sea un polígono regular de 3 vértices. Y por tanto aparece ya este triángulo regular, ¿vale? Que en este caso tendrá las medidas que tenga. Pero, ¿qué ocurre si yo, en vez de hacerlo con esa herramienta, quiero hacerlo utilizando segmentos? Es decir, quiero hacer esto así, y a ojo creo que puede ser aquí, y a ojo creo que puede ser aquí. Vale, pues ¿qué ocurre si yo hago así este polígono? Pues que probablemente, como lo he hecho a ojo, las distancias no sean exactas y no sean las mismas. Como podéis ver ya, la distancia entre D y E y F no es la misma, y además entre D y F tampoco lo es. Por tanto, he hecho un triángulo escaleno en vez de un triángulo equilátero, que era lo que yo quería. Bien, para comprender cómo, voy a borrar todo esto, para comprender cómo podemos hacer un triángulo regular, un triángulo equilátero, vamos a comenzar a analizar eh, qué cosas se dan aquí y qué otras herramientas geométricas podemos utilizar para construirlo. Bien, en el vídeo anterior, en el de la flor que se realiza con 6 circunferencias, hemos recordado la definición de circunferencia. La circunferencia es una figura geométrica en la cual, o que es una línea cerrada, curva, al contrario de una línea polinómica poligonal, un polígono, que son una línea quebrada cerrada, es decir, está cerrada pero tiene vértices, pero son líneas rectas de igual o distinto tamaño que están cerradas. En este caso tenemos una línea curva que está cerrada y que tiene una característica, y es que todos sus puntos, todos los puntos de la línea, los ponga yo donde los ponga, están exactamente a la misma distancia del centro. Es decir, si yo mido la distancia entre D y F, perdón, que le he dado mal al botón, entre D y F, ¿por qué no lo mide? Eso es.
es 7 y cualquier distancia entre estos puntos y el centro y D va a ser la misma. Si yo mido entre D y H tiene que ser 7, si yo mido entre D y E tiene que ser 7, si yo mido entre D y G tiene que ser 7 y en cualquiera de los infinitos puntos que yo puedo poner aquí, en cualquiera de ellos, la distancia siempre va a ser la misma. Esta es la propiedad que define la circunferencia. La circunferencia es un tipo de figura que es una línea curva en la cual todos sus puntos, todos exactamente, están a la misma distancia del centro. Teniendo esto en cuenta, que están a la misma distancia, yo puedo utilizar la circunferencia para dibujar otro tipo de polígonos. Y vamos con ello. ¿Qué ocurre en esta circunferencia en la que tenemos en este triángulo equilátero en el que tenemos 5,9 de distancia? Bueno, pues ocurre que yo puedo hacer una circunferencia de que tenga centro en A y que tenga un radio de 5,9 y yo sé que tanto C como B estarán en esa circunferencia, porque los dos están a 5,9 de A. Por tanto, hay una circunferencia que yo puedo dibujar que va a pasar por los dos. Y me diréis, pero bueno, esto Domingo lo dices tú, a lo mejor no va a pasar así. Pues vamos a ver si pasa. Voy a utilizar el compás y voy a hacer una circunferencia de radio esta distancia, o sea, voy a pinchar en A y voy a pinchar en B, me sale la circunferencia y la voy a poner en A, en el centro en A. Y os dais cuenta que evidentemente pasa por C y pasa por B. ¿Por qué? Pues pasa por C y pasa por B sencillamente porque la distancia entre A y B y la distancia entre A y C es la misma. De tal manera que también pasa por otra serie de puntos que están a la misma distancia, a 5,9. ¿Vale? Hay más puntos que están a esa distancia. ¿De acuerdo? Pero también, concretamente, estos dos que están en este triángulo equilátero están ahí. Bien. Por tanto, para construir un triángulo equilátero, yo podría comenzar con una circunferencia de cualquier radio, por ejemplo esta, y yo sabría que si yo tengo una circunferencia y sé su centro, uno de los puntos, cualquiera, va a estar en un triángulo equilátero. ¿Vale? No sé el tercero, ahora veremos cómo podemos hacer el tercero, pero yo sé que hay un triángulo equilátero que tiene un segmento o tiene un lado que es este, y hay por aquí otro punto que no sé exactamente cuál es, pero que si yo adivino cuál es, puedo ya automáticamente hacer el triángulo equilátero. ¿Cómo puedo saber cuál es ese punto? ¿Cómo puedo adivinar cuál es ese punto? Bueno, pues para eso vamos a hacer una especie de flor, pero no es exactamente una flor. Y voy a volver a borrar todo esto. Y voy a hacer lo siguiente. Si yo sé que la distancia entre A y B es la misma que entre B y C y que entre C y A, es la misma la distancia de los tres segmentos. Y ocurre que si yo dibujo una circunferencia desde el centro A, estos dos puntos pasan por aquí, va a pasar lo mismo en los otros dos. Si yo hago una circunferencia en C, A y B van a pasar por la circunferencia en la que el centro es C y A y C van a pasar por la circunferencia en la que el centro es B. Vamos a verlo, voy a coger el compás, voy a hacer una circunferencia entre C y A, la pongo en el centro en C. Como veis, A y B pasan por el mismo y voy a coger el compás, voy a hacer esta circunferencia, voy a ponerla en el centro en B y pasa lo mismo. Bien, ahora voy a borrar estas distancias para que no nos equivoquemos, pero podemos observar cómo hemos hecho tres circunferencias que tienen el mismo radio, he cogido el mismo compás, cogiendo el mismo compás, no he movido nada porque este radio es el mismo, ahora lo vamos a repasar, tengo una zona en la que veo cuáles son los tres puntos que marcan ese triángulo, los tres vértices del triángulo. Es decir, si yo sé utilizar correctamente un compás, puedo
construir un triángulo equilátero perfecto porque ese compás siempre va a mantener la misma distancia. Esto lo he hecho sabiendo cuál era el triángulo equilátero y ahora os voy a explicar cómo hacerlo sin saber dónde está el triángulo equilátero, sino sencillamente la distancia que yo quiero dar. Vamos a verlo. Voy a coger una circunferencia. Lo que voy a hacer es decidir primero de qué lado quiero que sea el triángulo equilátero, ¿vale? Imaginad que yo quiero hacer un triángulo equilátero, en este caso es de 5,9, exactamente de 7. Quiero hacer un triángulo equilátero en el que cada lado tenga 7. Bueno, pues para ello cojo la circunferencia centro y radio, elijo este centro y radio 7, ¿vale? Y entonces tengo una circunferencia en la que todos los puntos que están aquí están a una distancia de 7 respecto de D. Ahora lo que hago es coger cualquiera de estos puntos y marcarlo, cualquiera de ellos. Voy a coger, por ejemplo, el punto E. Y yo sé que la distancia entre D y E tiene que ser 7, efectivamente, porque si no, no sería una circunferencia. Vale, ahora tengo que encontrar el tercer punto. Yo sé que por aquí hay un punto que está a 7 de D y que está a 7 de E, de los dos a la vez. Tiene que estar por aquí. Para adivinar dónde está ese punto, lo único que voy a tener que hacer es hacer una circunferencia desde E hasta D, una circunferencia de 7 con centro en E, y ver dónde se choca, dónde se encuentra, dónde está la intersección con la otra circunferencia. Voy a coger de nuevo, en este caso voy a coger el compás, voy a hacer esta circunferencia y la voy a poner con centro en E. Vale, como veis, voy a quitar esto de aquí para que no nos moleste, tenemos una intersección arriba y una intersección abajo. Esto quiere decir que puedo hacer dos triángulos. Puedo hacer un triángulo con la punta hacia arriba, puedo hacer un triángulo con la punta hacia abajo. Mirad, yo puedo marcar este punto, el punto F, y puedo marcar este punto, el punto G, y puedo dibujar dos triángulos equiláteros. Si yo quiero dibujar ahora los triángulos, voy a hacer un segmento, entonces, entre D y E, yo sé que hay una distancia que tiene que ser la misma que entre D y G y que entre E y G, porque estas dos circunferencias tienen el mismo radio. De la misma manera con F. Vamos a hacerlo con F, que es lo más fácil, o es lo más parecido a esta que hemos hecho aquí. ¿Vale? Yo marco el segmento D y con una línea recta, con una regla en papel, iría hasta F y marco desde E hasta F. Este polígono que tenemos aquí debe ser un triángulo equilátero. Yo, antes de nada, lo que voy a hacer es colorear las líneas para diferenciarlas del resto. Las voy a hacer en rojo, por ejemplo. Ya sé cuáles son los lados de ese triángulo y ahora voy a comprobar que efectivamente es equilátero. Lo voy a medir. Voy a medir la distancia. Esta me da 7. Voy a medir la distancia. Esta me da 7. Y voy a medir esta distancia. Y me da 7. Y por tanto he podido dibujar solamente haciendo dos círculos con el compás. Marcando bien dónde están los centros de esos círculos, he podido dibujar un triángulo equilátero sin tener que utilizar la herramienta de polígono regular. Y por tanto puedo hacerlo en un papel y hacer un triángulo equilátero perfecto solamente utilizando una regla y el compás. También podría hacer otro triángulo equilátero aquí abajo, porque las distancias son las mismas. Como veis, se da 7 también. 7.
pero en la actividad que tenéis que entregar no hace falta que hagáis los dos, solamente hace falta que hagáis una. En este caso lo voy a pintar de azul, por ejemplo. Aquí va a decir que hay dos, voy a quitar uno. Estoy teniendo un problema aquí con... Vale. Entonces lo estaba poniendo en azul y en azul. ¿Veis? Ahí tenemos otro triángulo equilátero del mismo tipo. ¿Vale? Pues si tenemos esto claro, la actividad que tenéis que hacer es enviar un triángulo equilátero dibujado perfectamente en el que yo vea cómo lo habéis hecho, ¿vale? Cómo lo habéis marcado desde GeoGebra y un triángulo equilátero perfecto para que yo vea cómo lo habéis marcado desde el papel. Hay una última cosa que yo haría cuando... Perdonad que estoy utilizando mal la aplicación. Voy a borrar esto. Hay algo más que yo haría para tener muy claros cuáles son los puntos. Puede que cuando hagamos la circunferencia no nos demos cuenta de dónde está el círculo o hagamos una circunferencia y se nos haya olvidado marcar exactamente el centro. No pasa nada porque yo puedo dibujar otra con el compás del mismo tamaño sin mover el compás y estos dos puntos serán las tres esquinas. Es decir, en realidad puedo hacer tres circunferencias de tal manera que salgan desde cualquier punto de la circunferencia y luego donde interseccionan haga la otra y los tres puntos de esta especie de flor que hemos hecho antes serán los puntos del triángulo equilátero. ¿Vale? Voy a hacer esto también solo con la circunferencia, solamente con el compás, sin marcar los puntos. Voy a hacer un compás, me va a pedir 2 puntos, pero luego lo voy a borrar. Imaginemos que yo uso el compás en casa y hago este, y ahora voy a ocultar los puntos y yo tengo esto hecho en un cuaderno. Bien, perdonad porque el centro sí que lo tengo que mantener para verlo. Yo ahora cojo el compás, no he movido nada, hago el mismo, de hecho mirad, me mantiene el compás y vuelvo a darle. Por tanto yo pincho en cualquier sitio, ¿vale? En cualquier sitio, en cualquier punto de la circunferencia y luego busco el lugar de encuentro y hago otro círculo, otra circunferencia. Bueno, pues ahí se me ha quedado ya los 3 puntos, de tal manera que si yo los uno, me sale un triángulo equilátero porque las distancias son las mismas por las propiedades de la circunferencia. ¿Vale? Esto quiero que lo entrenéis con GeoGebra y quiero que lo entrenéis con haciéndolo en papel. Por tanto, repasamos. Este es un vídeo en el que hemos recordado cuáles son las características de un triángulo equilátero, que es un triángulo regular, que tiene sus 3 lados iguales. Hemos recordado la dificultad de dibujar un triángulo equilátero solamente con la regla, porque es muy difícil, casi milagroso, que nos salga exactamente todos los lados iguales. Hemos recordado cuáles son las características o las propiedades de la circunferencia y cómo con 3 circunferencias y una regla puedo dibujar un triángulo equilátero perfectamente. Hasta aquí queda este vídeo y os dejo en la actividad de Teams una tarea también para que hagáis en grupo, de tal manera que penséis cómo se puede dibujar un hexágono regular. Es algo que explicaré en otro próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.